Hola, muy buenas noches. Mi nombre es César Sepúlveda, soy psicólogo del ámbito clínico y el día de hoy estoy con ustedes para conmemorar el Día de la Salud Mental. Bueno, entonces mientras que algunas personas se van conectando, voy compartiendo por acá el link. El día de hoy vamos a trabajar con una mecánica centrada en dar algunos de los aspectos que tienen que ver con la salud mental, en conmemoración naturalmente del Día de la Salud Mental, y también algunos elementos que nos permiten servir como acciones protectoras y acciones de autohigiene en cuanto a esta salud mental, lo que llamaríamos psicohigiene, ¿sí? Entonces, invito a las personas que se vayan conectando, que compartan este link y este contenido con otras personas. Mientras tanto, para dar ejemplo, yo también voy a compartir el link. Bueno, muy buenas noches a todos los que se van uniendo poco a poco. Ujú. Tema de hoy, la salud mental. Bueno, entonces vamos a ir entrando poco a poco en materia. ¿Qué es esto de la salud mental? La salud mental es como tal un concepto que es acuñado, que es apropiado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en relación a las prácticas que nos permiten tener un buen autocuidado a nivel emocional, ¿sí? Entre esas prácticas, o el día de hoy vamos a hablar de todas ellas y también de algunos ejercicios que nos van a permitir mejorar nuestro estado, no solamente de ánimo, sino tener una mayor resistencia emocional. Algo así como una resiliencia, que es la capacidad de sostenerse en buenas condiciones a nivel emocional y físico a lo largo del tiempo. La OMS considera que la salud mental es un estado de bienestar que va desde lo físico, lo mental y lo social, ¿sí? Y que no solamente se trata de una ausencia de una enfermedad, va mucho más allá de eso. La salud mental tiene como tal el objetivo de brindarnos como tal esa capacidad de poder enfrentar la adversidad que tenemos en el día a día. Entonces nosotros podríamos empezar a sacar un poco de conclusiones al respecto de qué es esto de la salud mental. La primera es sin duda que no es una linealidad, es decir, la salud mental en ningún momento se debe tener en cuenta como que yo ya estoy sano y al estar sano no puedo tener una afectación emocional o no puedo tener como tal algún motivo que pueda vulnerar mi capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. Y fundamentalmente, la capacidad de enfrentar los desafíos que me postula la vida es una de las características más importantes de la salud mental. ¿Por qué? Porque en ella encontramos una capacidad súper especial que tiene el ser humano y es la capacidad de la adaptabilidad. Es decir, una persona que tiene una cantidad de recursos emocionales va a responder a una situación de trauma, como la pérdida de un ser querido, como el desafío de perder una gran inversión o el desafío de perder incluso de pronto la condición de la libertad. Una persona que puede perder todo esto puede llegar a tener como tal una mejora en cuanto a su salud, en cuanto a su capacidad, siempre y cuando tenga una buena salud mental. ¿Y eso cómo se da? Tiene que ver mucho con las características de mi personalidad y cómo desde ellas yo entro a generar una mejora de esas mismas o a debilitar esas mismas. Entonces, cuando estamos hablando de salud mental, debemos tener en cuenta que existe un pequeño paradigma aquí muy interesante. Y es que muchas de las personas que están siguiendo este directo, más las personas que lo van a ver luego en diferido, puede que tengan una buena salud física. Digo puede porque naturalmente la vastedad de la condición de la salud cambia en cada ser y cambia constantemente. Y no solamente una salud física, sino también una salud mental.
Entonces, hagámonos la pregunta, ¿realmente es posible tener una buena salud si no tengo salud mental? Sí, es una pregunta interesante, porque de ella salen muchas inquietudes, como el paradigma del cuerpo sano con la mente enferma. Una mente que no tiene que estar trastornada, pero que no le permite descansar. Una mente que no le permite ponerse al día con sus deberes. O una mente que en vez de convertirse en su más grande aliada, se convierte en un enemigo constante, el cual debilita su capacidad de enfrentarse a las necesidades y exigencias de la vida contemporánea. Entonces ahí vamos comprendiendo un poco qué es esto de la salud mental. Entonces, aparte de este paradigma de la salud mental, debemos siempre nosotros familiarizarnos con este hecho de que la salud mental nunca va a significar lo mismo para todos, porque no todos tenemos los mismos recursos para enfrentar nuestras necesidades emocionales. Es decir, por ejemplo, digamos, en este momento cualquiera de nosotros podría perder un empleo y cada uno de nosotros, los espectadores que tuviera este live, va a reaccionar a esa situación de una forma diferente. Algunos con recursividad, algunos con originalidad y con sarcasmo, mientras que otros lo van a hacer de una forma triste, de una forma dolorosa, ¿sí? Y es ante ese surgimiento de una dificultad donde nosotros podemos empezar a evaluar cuáles son las capacidades que tenemos para adaptarnos a las diferentes situaciones, ¿sí? Bueno, también nosotros podemos hacer una nueva interpretación de la cultura en la cual vivimos. ¿Qué quiere decir la cultura en la cual vivimos? Cómo nosotros en la actualidad, sin saberlo, somos múltiplemente vulnerados, empujados a desarrollar una cantidad de dificultades emocionales que bien nuestros padres, nuestros abuelos o personas en el pasado no tuvieron la proximidad ante ellas. ¿Qué es lo que ocurre? En la actualidad, este medio por el cual me estoy comunicando contigo puede ser un arma de doble filo. Y es muy simple, porque en las redes sociales encontramos una característica que se convierte muy fácilmente en una cadena. Una cadena que constantemente facilita que nosotros nos tengamos que sentir vulnerados y que tengamos que llegar a una condición en la cual cuestionamos nuestra propia capacidad para enfrentar nuestra expectativa de la vida. Por ejemplo, hablemos de la misma situación que venimos trabajando. La persona que ha perdido su empleo. Esa persona que ha perdido su empleo, no, si no tiene como tal una capacidad como para resistir esa situación, es factible que tenga un gran dolor que de no ser gestionado, en el caso que esa emoción no sea correctamente direccionada, va a generar serias complicaciones hacia su futuro, ¿sí? Porque el proceso de duelo y de pérdida que estaría teniendo esa persona se estaría prolongando en el tiempo, más de lo necesario. Y el objetivo siempre que nos tenemos que enfrentar a una circunstancia determinada dentro de nuestras posibilidades es que podamos tener la mejor respuesta. Y si no podemos tener la mejor respuesta, podamos tener una que sea tan adaptativa, como sea posible. Entonces, nosotros vivimos conectados a las redes sociales. Caso puntual, lo que está pasando en este momento. Pero miremos cada uno de esas redes sociales cómo están interactuando con mi mente. Cómo en algunos de los pueblos indígenas ellos no fueron colonizados desde la agresión, sino que en la actualidad están siendo colonizados y están perdiendo su identidad desde este mismo medio del cual me estoy comunicando contigo. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a construir un proceso que es altísimamente peligroso para todos nosotros. Y me estoy refiriendo a la cultura del placer y también la dictadura de la felicidad.
¿Qué es esto de la cultura del placer y la dictadura de la felicidad? Tengamos en cuenta, el placer es algo que va a estar relacionado con el comportamiento del ser humano y que muchas de las grandes teorías que analizan el comportamiento del ser humano se han direccionado en ese sentido. Miremos el caso puntual del psicoanálisis, en el cual desde su propia raíz se busca experimentar el placer y la evitación del displacer, o sea, la evitación de no tener placer o de tener angustia. O sea, siempre me conecto con esa necesidad de querer recibir eso que me alimenta a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel social, y me obsesiono con esa necesidad de placer. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando yo me obsesiono con la felicidad? Pues partamos por definir qué es eso de la felicidad. La felicidad no es más que una emoción. ¿Y qué es una emoción? Es un proceso psicoafectivo que tiene lo biológico y que tiene lo afectivo, y que al tener una raíz biológica nosotros no la podemos y no la debemos controlar. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir algo realmente muy simple, y aquí viene una reflexión que quiero que cada uno vaya llegando a ella, y es el hecho, hola Eli, y es el hecho que todos en algún momento buscamos tranquilidad y buscamos felicidad, pero en la medida que nosotros nos obsesionamos con conseguirla, nos estamos complicando la existencia. ¿Por qué motivo? Porque entre más nosotros buscamos la felicidad, que ¿qué es la felicidad? Es la alegría, y la alegría ¿qué es? Es una emoción primaria, que es un proceso biológico y que no puede y no debe ser controlado. Entonces es un indicador de que algo que me está pasando genera una reacción en mí. Y cada una de las emociones tiene un sentido, tiene una dirección y también tiene un porqué en nuestra vida. Miremos que la felicidad siempre desencadena en nosotros una serie de comportamientos que hacia qué tienden a que nosotros querramos compartir con otras personas, tienden a que nosotros querramos en algún momento mostrarles a los demás: somos felices, somos capaces, somos exitosos, conoce mi nuevo logro, esto es lo que yo estoy haciendo, así es como estoy sacando adelante mi empresa, este es mi emprendimiento. Entonces siempre la felicidad busca esa razón por allá dentro de su ser de querer que nosotros compartamos con otras personas. Entonces, cuando vamos entendiendo cómo funciona la felicidad, entendemos que la felicidad es algo que es efímero, porque una emoción es algo que dura pequeños instantes. Y aquí viene la aclaración. La palabra emoción en latín viene de una reflexión, viene como tal del significado de algo que me direcciona en un sentido. Y eso me parece algo increíble, porque la definición que se hizo desde el latín de la emoción es altísimamente funcional a nivel neurológico. Y eso me fascina, parece increíble. ¿Por qué? Porque la emoción siempre es el marcador de que hay algo que es relevante para mí que está sucediendo en un mundo exterior o en un mundo interior. No por nada las emociones centrales, o sea, las 6 emociones principales de Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, alguien a quien cualquier persona que haya escuchado mis conferencias sabe que tiendo a criticar mucho. Entonces, él tiene muchos aciertos, de eso no se puede y no se debe negar. Y dentro de uno de esos aciertos está la característica del reconocimiento de las emociones primarias. ¿Cuáles son estas? Son, en primer lugar, la alegría, en segundo lugar, la tristeza, luego viene el miedo, luego viene, aparte del miedo, la ansiedad, y también estaríamos teniendo como tal la sorpresa y el asco. Son 6 emociones primarias. Entonces, desde esas emociones primarias a mí me sirven como marcadores. Imaginémonos en este momento que nosotros tenemos una brújula. Esa brújula tiene doble direccionalidad, dirección hacia afuera y dirección hacia adentro,
que hace eco con lo que es importante para mí. Hablemos, por ejemplo, de la felicidad. La felicidad siempre tiene esa direccionalidad de hacia afuera, de hacia querer compartir. Evaluemos cada uno cómo nos estamos en todo momento comportando cuando tenemos felicidad. Por ejemplo, estoy alegre y ¿qué hago? Abrazo a esa persona que tiene valor para mí, comparto mi característica de logro con esa persona que es relevante para mí y así constantemente estoy teniendo una cantidad de reforzadores que me permiten fortalecer la capacidad y la calidad de mi vínculo, ¿sí? Me permiten sentirme feliz, me permiten sentirme alegre, permiten generar todo esto que es altamente grato y placentero para el ser. Pero cuando yo busco tener la felicidad de una manera constante, empiezan a ocurrir una serie de circunstancias muy interesantes. Como por ejemplo, hablemos un poco de cuando estoy buscando esa felicidad y esa felicidad es como esquiva, es como ingrata, ¿no? Es como un poco gracioso porque entre más yo voy a buscar la felicidad, esta va a ser constantemente más y más esquiva, ¿sí? Busco la felicidad donde la vi el otro día. La vi viendo una película. Veo otra película del mismo género y ya no me parece interesante. Veo la misma película que vi en el pasado y ya no me parece interesante. La busco jugando un videojuego, la busco en un lado o con un alguien. Y esa circunstancia con ese alguien, esa circunstancia con ese algo o con esa experiencia no es la misma. ¿Por qué? Porque nosotros toda la vida vamos a caminar en este proceso que es nuestro aprendizaje. Entonces constantemente las cosas que nos generan felicidad, las cosas que nos generan adversidad, las cosas que nos generan tristeza estarán cambiando y estarán evolucionando. Y dentro de la construcción de una adecuada salud mental, entonces me estaré convirtiendo en un ser humano cada vez más adaptativo, más capaz de poder enfrentarme a todos esos desafíos. Bueno, entonces como mencionaba hace un instante, estaba hablando de la colonización de nuestras mentes y cómo en este momento esa cultura del placer o la dictadura de la felicidad se convierten en un yugo. Porque si la felicidad o la alegría son emociones y sentimientos tan efímeros, entonces cuando yo me obsesiono con ellos, ocurre la suerte del aceite y la brea. ¿Qué es esto de la suerte del aceite y la brea? Cuando yo busco tomar algo como la felicidad y tenerla entre los dedos, es como si fuera un aceite, es como si fuera una esencia, es como si se desvaneciera físicamente y se escapara entre mis dedos, perdiéndose por completo, desconectándome de eso que creo que me está permitiendo ser feliz o ser alegre, ¿sí? Entonces, en ese momento, conectémonos con eso. Si nosotros en este momento nos estamos obsesionando con tener esa felicidad, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando ser unos perfectos infelices. Es terriblemente duro que uno tenga que aceptar un poco de esa circunstancia, pero entre más busco la felicidad o la alegría, menos la tendré. En cambio, conectarme con los procesos que a mí me generan valor, esto hace que yo olvide que la felicidad se debe ver como un fin y al contrario se convierte en un elemento recurrente a lo largo de mi camino. Busquemos en nuestras historias de vida y démonos cuenta que muchas veces la felicidad viene de esos momentos inesperados, de esas circunstancias que me permitieron generar valor y que emergieron espontáneamente. ¿Por qué? Porque no tenía una expectativa. ¿Por qué? Porque no la estaba buscando, porque simplemente llegó. Así conciencialmente se va construyendo cada uno de esos elementos que dignifican nuestro proceso de vida y que nos permiten enfrentarnos a esos momentos de adversidad. Entonces, entre más yo considero que la felicidad o la alegría es un fin, más me condeno, más me esclavizo, más me ato a la cadena de la infelicidad.
Y si yo estoy atado a una cadena de de una experiencia tan negativa como esta, entonces en este momento solamente estaría multiplicando la sensación de tristeza, la sensación de ansiedad, la sensación de angustia, que comúnmente es la que afecta mi percepción del mundo. Ahora miremos lo que estábamos hablando de la red social, cada una de las redes sociales más importantes. Miremos Facebook. Facebook viene con su promesa de que tendrás amigos. ¿Cuántos amigos de Facebook van a estar ahí cuando realmente lo necesites? O sea que te hace creer que tienes amigos. En Instagram todo el mundo es feliz, todo el mundo está progresando, todo el mundo está trascendiendo. ¿Cuántas de las personas que te encuentras en Instagram realmente están publicando lo importante de sus vidas? Solamente están publicando los momentos de alegría, los momentos de éxito. ¿Y esto qué genera en tu mente? Reflexiona un poco sobre eso. Esto genera que en tu mente tú veas que todas las personas alrededor tuyo están progresando. Casa nueva, carro nuevo, progreso laboral, progreso familiar, y están creciendo y están creciendo y están creciendo. ¿Y esto qué puede generar en ti? Pues fíjate en lo siguiente, que comúnmente ese tipo de circunstancias pueden ser las que están haciendo que tú te cuestiones en cuanto a tu autoestima, en cuanto a tu capacidad de evaluarte a ti mismo, que sería tu autoevaluación, ¿sí? Y tu capacidad de gestionar tus propios recursos. Entonces, eso es lo que te está generando en muchas ocasiones una red social. Crearte la falsa expectativa de tener un algo que no estás logrando. Con Facebook pueden ser los amigos y la aprobación social. Con Instagram, de nuevo, la aprobación social y vender una imagen de éxito. Y luego con Twitter. Con Twitter pasa algo muy interesante porque es una red especial. No, todas son perversas. Todas son diabólicamente perversas. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta red? Me parece muy gracioso porque es la red en la cual te hace creer que tienes argumentos, te hace creer que piensas de una forma original. Pero realmente, ¿qué está pasando detrás de todo esto? Está pasando que estás invirtiendo tiempo. Está pasando que tu mente está siendo colonizada con miles de formas de éxito mientras que tú estás en tu momento de tristeza. Entonces mira cómo eso, en vez de ser un tónico que te ayuda a elevarte, a veces se convierte en la peor de tus cadenas. Y es una cadena a la cual gustosamente ingresamos una infinidad de veces por día. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la ausencia de una salud mental? En la ausencia de una salud mental nos vamos a encontrar las siguientes características. Primero que todo, una afectación emocional intensa. Miremos cualquier situación. Por ejemplo, el perder un negocio. Por ejemplo, el tener un accidente y perder un carro, o el mismo accidente pero a la vez quedar con una discapacidad. Esto a todos nos tiene que doler. Esto a todos nos tiene que afectar. Y el hecho de que una persona en ese momento tenga un episodio depresivo o que tenga que pasar por episodios prolongados de tristeza es el conducto regular. ¿Por qué? Porque en nosotros debe haber una gestión de esa emoción. Y muchas veces queremos saltarnos desde nuestra fuerza interior el hacer un duelo. Conozco muchas personas que en el momento que se están enfrentando a los momentos más difíciles de su vida, le dicen a sus familiares cuando tienen un diagnóstico de una enfermedad terminal: cuando yo me muera, usted no va a llorar, usted va a ser valiente, usted va a ser una persona capaz que va a motivar a los demás para salir adelante. Y dentro de mi funeral, nada, ni una sola lágrima. Y llega ese hijo, llega esa hija, llega esa persona y se asigna, se toma, se empodera de su rol y de su manto de querer ser esa persona que salva a los demás. Pero también es esa persona que no está en ningún momento gestionando su emoción. Y tengamos presente que ante una situación anormal, ante una situación extrema, lo normal es no estar bien. Es decir,
cuando yo pierdo una extremidad, cuando yo pierdo la libertad, cuando yo me tengo que enfrentar a todas estas cosas, esto genera estragos y esto afecta mi percepción de la vida. Entonces, es natural, es esperable, incluso es necesario que tengamos esos procesos en los cuales experimentemos la salud mental adecuada como una montaña rusa que está subiendo y que está bajando, porque no es lineal. ¿Por qué? Porque tu vida no es lineal. Y si tu vida no es lineal como la de nadie es lineal, ¿por qué estás esperando que todo esté en pasividad? Estar en pasividad significaría estar en muerte. ¿Por qué? Porque no aprendemos, porque no cambiamos, porque no evolucionamos. Entonces, en una persona que tiene como tal la ausencia de la salud mental, primera característica, afectaciones emocionales intensas, las cuales varían constantemente, que pueden comprenderse como ansiedad, como miedo, como tristeza, como vacío existencial, como tener que enfrentarme a una carga más grande de sufrimiento, de culpa y de imaginar la muerte. No como un pensamiento autodestructivo, simplemente el tener un miedo no controlable, no adecuado a la muerte. Y la muerte tal vez es lo más necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lo que permite que el minuto que yo tengo en este momento sea un minuto, una hora, un día que tenga valor y que tenga un significado, que me permita abrir los ojos ante lo efímero que es este proceso. Entonces, tenemos aparte de los duelos prolongados, un vacío existencial. ¿Qué es el vacío existencial? Es esa percepción de sinsentido en vida. Es esa sensación que tenemos en un interior que nos hace falta algo y que se conecta con sentimientos como lo son la angustia, como lo son la tristeza, como lo son el miedo, la ansiedad y que constantemente facilitan que se generen pensamientos negativos sobre nuestra propia capacidad para responder a las necesidades que nos plantea la vida. ¿Y esto en qué desencadena? Comúnmente desencadena en una altísima posibilidad de desarrollar un trastorno mental. ¿Sí? Bueno, ahora que ya dije la palabra, que la etiqueta que seguramente nadie quería oír de el trastorno mental, entonces hablemos un poco, si estamos hablando de salud mental, también hablemos un poco de qué es el trastorno mental. El trastorno mental es un patrón de comportamiento altamente desadaptativo que afecta múltiples esferas del funcionamiento del ser y que es prolongado en el tiempo, con el cual, de no tener una intervención en un momento determinado, es muy factible que ese trastorno mental se sostenga y se refuerce en el tiempo. ¿Qué es esto de que se refuerce en el tiempo? Es que una persona con depresión va a querer evitar el salir. Una persona con depresión va a querer evitar el tener que experimentar y salir al mundo. Es decir, salir a la calle, salir a las fiestas, compartir con terceros. Entonces vemos cómo en esa necesidad de quererse sentir protegido está evitando una experiencia que es fundamental para todos los seres y es sentirnos rodeados entre pares, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros nos sentimos rodeados entre pares, entre personas que respetamos o que queremos o que nos hacen sentir bien, entonces se empiezan a generar cosas positivas en nosotros y nos facilita el hecho de poder dar lidia a poder enfrentar, poder desplegar mis recursos ante el malestar, ante lo que se puede convertir fácilmente en mi dificultad emocional, mi episodio depresivo o lo que se va a convertir en un vacío existencial o en un trastorno mental. Entonces, eso es un trastorno mental. Ahora deben surgir muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se construye? ¿Qué es lo que lo forma? ¿De dónde sale una persona con un trastorno mental? Pues una persona con un trastorno mental es una persona como tú, como yo y como cualquier otro. Es decir, es una persona que tiene carne, tiene hueso y tiene sangre en sus venas.
O sea que tenemos que empezar a destruir mitos en relación a la salud mental. Una persona con un trastorno mental es igual a ti e igual a mí. Simplemente tiene unos comportamientos variados que lo hacen que sea desadaptativo ante ciertas circunstancias de sus diferentes ambientes. Entonces, para que se forme un trastorno mental hay que comprender primero una característica súper importante, y es el hecho que generalmente hay una influencia que nunca debe ser dejada de lado de lo genético. ¿Qué es esto de lo genético? Es que cada uno de nosotros tiene una cantidad de marcadores, o sea, de indicadores genéticos, que nos hacen propensos ¿para qué? Para desarrollar alguna enfermedad del corazón, alguna enfermedad de los pulmones, alguna enfermedad del estómago, para desarrollar capacidades y también discapacidades. Hay familias que por herencia genética tienen una amplia predisposición para sufrir de enfermedades muy específicas, enfermedades de la vista, enfermedades del corazón y mil más. Y no es diferente con los trastornos mentales. Con los trastornos mentales, una persona que sufra de depresión tiene una serie de marcadores que la ciencia que tenemos en la actualidad no los puede puntualizar todos con exactitud, pero que hace que haya un direccionamiento. Y es que entendámoslo de esa manera. Si mi madre o mi padre o mi abuela o mi abuelo fueron depresivos, hay un marcador, es decir, una probabilidad, una boleta en una lotería, ¿sí?, que me hace propenso a desarrollar, o sea que levemente me direcciona a desarrollar ese trastorno mental. Pero ¿qué más está pasando ahí alrededor de esta circunstancia? Ahí tenemos el primer escenario, que es lo genético. Lo genético, que es lo que nosotros llevamos dentro de la piel y que es también esa parte que nosotros no podemos controlar por voluntad. Ahora nos vamos para la segunda parte, que tampoco es una parte que nosotros podamos controlar así simplemente por voluntad, y es nuestro ambiente social. Cada uno de los aquí presentes viene desarrollándose de una serie de familias y contextos que son funcionales y otros que son disfuncionales. Es decir, quiero que cada uno de ustedes evalúe por un breve instante características del hogar en el cual fueron criados, cómo aprendieron a relacionarse con el mundo, cómo desde ese hogar yo fui aprendiendo unos valores, y luego cuestionemos que lo que yo aprendo desde ese hogar tenga que ser un valor. Porque en muchas ocasiones las más grandes mentiras se visten de valor y se permean, se adhieren, se pegan casi insolublemente de la piel y de la mente de las personas. Porque en la medida que yo comparto con cada uno de mis pacientes, me doy cuenta de muchos factores que son altísimamente determinantes en sus vidas, que vienen adheridos, o sea, pegados a la crianza que recibieron. Entonces, el primer factor es lo genético. Cómo lo genético a mí me direcciona, me trata de tomar esta capacidad de direccionar mi vida y me la empuja un poco hacia una dirección. Luego viene lo social, y lo social en dos dimensiones: la dimensión familiar y la dimensión ambiental. El contexto social en el que yo crecí. Yo, como hombre en Colombia, en Manizales, en Caldas, genero una identidad diferente del hombre que está creciendo en Medellín, en Bogotá, o de la persona que está creciendo en este momento en España, en Nueva York o en África. ¿Qué pasaría si fuera mujer y no tuviera, estando en un estado islámico, que no tuviera la hijab, o que no tuviera todos estos elementos, la burka y todo esto? Mi historia sería muy diferente, ¿sí? Entonces, volvamos de nuevo. Genético, base social en dos dimensiones: familiar y contextual, y luego viene el tercer elemento,
Que si digamos que el primer elemento, que era lo genético, tenía una probabilidad de llegar a afectar, yo qué sé, dependiendo del trastorno de un 2 un 3 un 4,5 en algunos casos hasta casi un 5 de probabilidad de desarrollar ese trastorno, entonces llega lo social. Y lo social no necesariamente reduce, muchas veces tiende a aumentar. Imaginémonos los casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa con un chico o una chica que comprenden que la violencia intrafamiliar hace parte del día a día de una relación de pareja? Es honesto, es fuerte, es muy complejo tener que enfrentarnos con esa circunstancia. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros vivimos en ese ambiente social se convierte en una ley dentro de nuestra mente. Imaginémonos a los niños en la Alemania nazi, los niños que idolatraban a Adolfo Hitler y que en todo momento lo veían como una figura de reverencia, como alguien a quien se tenía que seguir, como el Führer, ¿sí? Como cada una de esas características se ponía en esa persona y una vez que se ponía en esa persona era lo socialmente aceptable, era lo que estaba bien, ¿sí? Entonces, ahí saltamos al tercer elemento que son las actitudes. Las actitudes, imaginémonos que la base que teníamos del primer valor, un pequeño porcentaje, segundo valor, un porcentaje relevante, tercer valor, este no se va a sumar, este se va a multiplicar con los anteriores, que son las decisiones y actitudes de vida. Cuando yo soy propenso a la depresión, entiendo que estoy en una condición de vulnerabilidad. Entonces puedo tener actitudes que me permitan distanciarme o fortalecerme frente a ese tipo de circunstancias. Como por ejemplo, ¿sí?, las actividades y actitudes que vamos a ver un poco más tarde en este directo, porque no lo voy a soltar todo de una vez. Bueno, entonces ya tenemos un poco más clara la estructura desde la cual se va construyendo esto que llamamos el trastorno mental. Entonces, es algo que es muy fácil que se sostenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque desde las realidades que nosotros nos decimos a nosotros mismos, desde esa interpretación sesgada que construimos de la realidad y del mundo, vamos haciendo un punto de apoyo o una zona de confort que refuerza esas características negativas que me alejan de experimentar, que me alejan de vivir, que me alejan de tener esa oportunidad de compartir con otros, ¿sí? Entonces, muchas personas me preguntan, bueno, a mí hace X cantidad de tiempo me diagnosticaron con trastorno afectivo bipolar, o a mí hace X cantidad de tiempo me diagnosticaron con una depresión o con ansiedad. Entonces yo tengo que vivir toda la vida con eso. Se debe comprender que hay algunos trastornos que tienen una raíz muy marcada en lo genético y que por completo desaparecer no van a desaparecer. Simplemente vamos a llegar a unos puntos de mayor control en cuanto a la adaptabilidad de la persona, para que esa persona tenga menos compromiso en su área social, en su área de pareja, en su área laboral, y para que constantemente los compromisos que está teniendo en todas esas áreas sean reducidos, ¿sí? Que esa persona pueda reexperimentar su vida en relación con su propio trastorno, ¿sí? Y que constantemente pueda empezar a tener más comportamientos que sean adaptativos y que le estén alejando de evitar el vivir esa experiencia. Entonces, muchos trastornos mentales no tienen que ser una condena que se tenga que llevar el resto de vida. Es más bien una situación en la cual se pueden lograr parámetros muy adaptativos de vida y en muchos de los casos prácticamente desaparecer. Prácticamente desaparecer, no desaparecer por completo. Porque desaparecer por completo, muchos de los comportamientos y muchas de las situaciones que nosotros entendemos como un trastorno pueden estar muy relacionadas con factores de identidad que la persona posiblemente no quiera abandonar. Y entonces ahí es donde nos debemos preguntar,
¿qué significa para mí esto? ¿Y cuánto estoy dispuesto a hacer para dejar de ser ese ser en sufrimiento, ese ser en culpa, ese ser en dolor que he venido siendo? Entonces, así es como nosotros vamos comprendiendo cómo es que se construyó ese trastorno mental. ¿Y se fue construyendo desde dónde? Tengámoslo muy presente. Se fue construyendo desde una pequeñísima predisposición genética que fue sumada a un factor ambiental, ambiental en dimensión familiar y ambiental en dimensión social, y luego fue reforzado por una cantidad de actitudes que le generaron esta situación de compromiso, ¿sí? Entonces, volviendo entonces, ¿cómo es que se construye? Eso ya lo tenemos claro. Ahora hablemos un poco de cómo se evita el desarrollar una afectación emocional grande o de pronto el llegar a tener que experimentar un trastorno mental, comprendiendo que muchos de ellos son muy transitorios. Muy buenas noches, deportólogo. Buenas noches, Adriana. Bueno, entonces, primero que todo, nosotros debemos comprender esa estructura básica. Cuando ya comprendemos esa estructura básica, podemos empezar a tener un poco de empoderamiento frente a qué afectación está teniendo esto en mí y cómo yo la alimento. Y cuando la alimento, dejar de darle su alimento, permitiendo generar espacios de psicohigiene. La psicohigiene son las prácticas que a mí me permiten tener una mejor calidad de vida y distanciarme tanto como sea posible de las afectaciones emocionales. Entonces, primero de los elementos, y esto no lo podemos dejar de lado, esto no es negociable, y una buena salud mental está conectada con una buena calidad de sueño. Cuando una persona duerme poco, está terriblemente más expuesta a una cantidad de debilidades a nivel emocional. ¿Por qué digo debilidades? Porque emocionalmente nos volvemos más reactivos. Y si no nos volvemos más reactivos, nos volvemos más apáticos. ¿Y cuál de las dos es más peligroso? Las dos son terriblísimamente peligrosas. Entonces, el hábito del sueño es fundamental para la calidad en la salud emocional, ¿sí? Entonces, cuidarme en poder tener una higiene de sueño adecuada, que me permita ¿qué? Me permita experimentar una calidad de descanso, la cual va a estar relacionada con que yo voy a tener un mejor sueño, un sueño más adaptativo, un sueño que me permitirá recargar mi energía, un sueño que me permitirá reforzar eso de lo positivo que yo tengo para dar al mundo, ¿sí? Y no solamente está esa parte, conectemos eso también con nuestra capacidad de aprendizaje. Y cuando nosotros dormimos bien, no solamente tenemos más energía, sino que también el día anterior, o sea, si yo duermo bien esta noche, tengo un mejor aprendizaje de lo que leí, de lo que vivencié, de lo que experimenté el día de hoy. Entre menos duermo, más me debilito emocional y también en mi capacidad de retener la información, ¿sí? Bueno, también tenemos que hablar un poco de la alimentación. Cuando yo no le estoy brindando alimentación adecuada a mi cuerpo, lo estoy vulnerando. ¿Por qué? Porque la alimentación está conectada con el segundo corazón humano. Muchas personas hablan de que nosotros tenemos como tal, o hay muchas teorías que se relacionan desde diferentes autores a que tenemos tal vez más de un corazón. Y ahí tenemos que hablar de ese segundo corazón que podría ser el estómago. Como las actuales teorías en neurología nos muestran que nosotros también sentimos con un poco del estómago, que nosotros también vivenciamos emociones desde ahí, y cómo lo psicoafectivo, es decir, cómo lo emocional y psicológico repercuten constante y potentemente en mi calidad de digestión. Miremos quién no ha tenido problemas estomacales en relación a una afectación emocional. Eso nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, pues, el alimentarme bien
el alimentarme de una forma adecuada, tiene que ver mucho con mi salud mental. Y especialmente les voy a adelantar un tip. Más adelante viene una conferencia, es un seminario privado, como el que se realizó de depresión, y este va a ser de ansiedad, ¿sí? En este voy a dar muchos tips y voy a profundizar mucho en cómo la alimentación y la ansiedad están conectadas. Entonces, desde este momento los invito a la publicación de la publicidad, me imagino que saldrá en el transcurso de la semana. Y vienen dos eventos de ansiedad. Uno en el cual será un live que realizaré con otra colega y el otro será un evento privado en el cual profundizaré a manera de seminario sobre la ansiedad, cómo la alimentamos y cómo nos relacionamos con ella. Bueno, entonces aquí hay un factor fundamental cuando hablamos de nuestra psicohigiene y es el tener relaciones de calidad. Muchas personas viven en ambientes laborales, digo viven, no digo trabajan, no digo están, digo viven porque permanecen más tiempo en su trabajo que en su hogar, ¿sí? Entonces podemos decir que esa compañera, ese compañero de trabajo es casi como de la familia, es casi como una persona con la que he crecido. Entonces, cómo yo cuido mis relaciones, eso tiene que ver mucho con mi capacidad de gestionar mis emociones. Cuando yo me esfuerzo por tener ambientes laborales, ambientes familiares y ambientes de amigos que sanan, esto es un círculo virtuoso. Mucho hablamos de los círculos viciosos, pero poco se profundiza en los círculos virtuosos. Y el tener amigos, amigas, familiares y compañeros de trabajo que sean nutrientes de nuestro espíritu, que sean personas que sean egotónicas, o sea, que nos suben ese ego, que nos hacen sentir bien con nosotros mismos, es algo altísimamente adaptativo. Entonces todos a compartir un poco más con esas personas que son importantes para nosotros y que muy seguramente ni siquiera lo saben. Bueno, ahí sin duda se debe trabajar una red de apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales para que nosotros podamos surfear, para que nosotros podamos llevar o cabalgar esa ola de nuestras emociones y de nuestras experiencias vitales. Porque entre más nosotros nos dificultamos en comunicar, más estamos reforzando la evitación. Y la evitación es la perfecta puerta, la perfecta antesala para tener una afectación emocional masiva. Una que afecte no solamente mi calidad de trabajo, mi calidad de mi relación de pareja, mi relación familiar, sino también mi relación con la persona con la cual no me puedo divorciar, y es conmigo mismo. Entonces debemos invertir mucho en eso. Y de invertir en eso, pues también significa tener que invertir en espacio de ocio. El espacio de ocio, creo que tal vez nosotros mal lo comprendemos. Creo que nosotros tenemos una cultura perversa detrás de eso que es el espacio de ocio. Siempre vemos como el ocio como eso para lo cual si me queda tiempo lo hago. ¿Por qué? Porque es ocio. Porque pues eso no es productivo, porque eso no es nutritivo, porque eso no nutre mi espíritu. Y qué gran mentira nos dice la sociedad, porque tal vez ese espacio de ocio es el espacio que a mí me permite armonizar con lo que es resonante de mi vida, que es eso que me produce sentido, que es eso que me da energía, que es eso que a mí me hace sentir recargado y me permite ser un ser más amable, un ser radiante, por decirlo de alguna manera, con otros. Un ser que se conecte más fácilmente para dar eso positivo y eso bueno que tiene que dar. Y no podemos dejar de lado en ningún momento la actividad física, porque nuestro cuerpo físico no es diferente de nuestro cuerpo emocional. Si mi cuerpo emocional yo lo conecto constantemente solo con sensaciones que son ansiosas, tristes, de pronto egoistónicas como mencionábamos antes, o sea que me baja a mi autoestima y a mi ego, entonces muy fácilmente voy a alimentar esa parte de mí
esa parte que me hace más vulnerable. Y pues, ser vulnerable no es malo, pero el tener que fragmentarnos en eso es altamente dañino. Y ahí viene una reflexión muy interesante sobre la humildad y el humor y el musgo. La palabra humor y la palabra humildad están conectadas con una raíz que vienen del mismo punto y tiene que ver con el musgo y la humedad, con lo que tiene, lo que está en el piso, con lo que es suave, con lo que es húmedo. Imaginémonos esa metáfora de la galleta que cae al piso. La galleta que cae al piso y se parte en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque es dura, porque es rígida, porque no tiene esa capacidad de estar un poco húmedo, un poco maleable, ¿sí? Entonces, estando en esa capacidad puede caer y no necesariamente se va a romper. Con nuestro cuerpo emocional, nosotros debemos darnos la oportunidad de experimentar emociones positivas. Y con nuestro cuerpo físico, tenemos que exigirlo, tenemos que darle la oportunidad que conozca sobre sus capacidades. Porque si no, de una u otra manera, él no lo estará cobrando en el futuro. Bueno, entonces, algunas de las características de una persona que sí trabaja, que sí invierte y que sí se esfuerza por tener salud mental. Primero que todo, es una persona que se da su lugar. Es decir, es una persona que utiliza sus recursos para comunicar sus necesidades sin tener que ser directamente agresivo. Es una persona con alta tendencia a ser asertivo. Es una persona que puede comunicar. También es una persona que presenta una mejor autoestima que sus propias versiones de sí mismo en el pasado. ¿Cómo así que sus propias versiones de sí mismo en el pasado? Con respecto a la autoestima, considero que es un fenómeno un poco similar a la inteligencia emocional. Todos hablan de la autoestima y todos hablan de la inteligencia emocional sin comprender a profundidad qué significan esos conceptos. Y una autoestima y la autoestima como tal es un proceso que está constantemente en modificación y que no es lineal. Autoestima no es simplemente siempre todos los días levantarse, mirarse al espejo, motivarse y decirse yo soy capaz con todo. Eso es una gran falacia, eso es una mentira que nos dicen los libros de autoayuda que te invitan a negarte tu experiencia de vivir tu sentimiento. La autoestima no es más que la capacidad de reconocer mis capacidades, mis virtudes y mis defectos y desde ellos trabajar para mejorar. Entonces, una persona con buena salud mental es una persona que tiene una tendencia a mejorar su autoestima, comprendiendo que la autoestima es como un carrusel unas veces sube, unas veces baja, unas veces va para la izquierda y otras veces va para la derecha. También, una persona con buena salud mental es una persona que constantemente se convierte en un apoyo para las personas de su círculo cercano, sea una persona que escucha, sea una persona que asesora, sea una persona que está ahí para esas personas que tienen valor en su vida. Esa es otra característica de una persona con una buena salud mental. Y también, y aquí hay una característica muy importante y me parece que es fundamental, y es el hecho de que es una persona que es compasiva. Y la compasividad, el ser compasivo, tiene dos direcciones, ¿sí? Porque la compasividad nosotros nos han mal enseñado de nuevo que la compasión viene de adentro hacia afuera, o mejor dicho, de mí para los demás. Pero la compasión también se experimenta en un camino interior, en un camino de cómo yo me relaciono con lo que me digo, cómo yo me relaciono con cada uno de esos momentos de soledad, qué me digo, cómo me trato, cómo me convierto en una persona que se apoya emocionalmente. ¿Cómo me convierto en una persona que en esos momentos de dificultad se dice, bueno, está bien, tú no lo puedes cambiar todo, pero estás esforzándote? Y el mero hecho de que el día de hoy tú hayas tenido una actitud diferente, habla cantidades del espíritu que estás teniendo, de esa necesidad de querer dar lucha. Entonces el hecho de ser compasivos con los demás,
pero especialmente el ser compasivos con nosotros mismos tiene que ver demasiado con la capacidad de una persona con buena salud mental. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena salud mental, sin duda es necesario hablar de lo que sentimos, porque entre más callamos, más fortalecemos nuestros miedos, más fortalecemos nuestras inseguridades y más permitimos que se abra el camino para una afectación emocional intensa y todo lo que ello conlleva, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene una salud mental, digamos que poco adecuada o poco desarrollada, ¿cuáles son las dificultades de por qué no pide ayuda? Porque es difícil. Eso quiero hablar muy brevemente. Una de las características que dificulta que una persona tenga una muy buena salud mental es el miedo. Es el miedo. Porque nuestras comunidades, nuestras sociedades latinas y contemporáneas, y porque eso ya no solamente es latino, eso ya es contemporáneo, y esto es de todo el mundo, de todo este tiempo, y todavía tiene una cantidad de tabús y de incertidumbres frente a la salud mental. Porque seguimos viendo lo emocional como algo muy impropio, como algo que es dado a las personas que no se saben cuidar, dado a las personas que no saben invertir en sí mismas. Por acá nos saludan desde España. Sí, también para España. También para España. En datos demográficos, todos los países debemos invertir mucho más en salud mental. Países que deben invertir mucho, Estados Unidos. Países que deben invertir mucho, España. Son cifras y esas cifras tienen una incidencia, porque eso hace que en nuestra calidad de interacción social sea más fácil que nosotros podamos ser de apoyo para otros, ¿sí? Entonces, volvemos. Primera característica, el miedo. El miedo al tener que exponerme ante otro ser humano y tener que hablar de esas cosas que refuerzan las características negativas, como por ejemplo el hecho de que una persona tiene inseguridad por X o Y motivo, o que una persona tiene un pasado tortuoso del cual no quiere hablar. Tal vez el hablar va a ser lo que nos va a sanar. Cuando hablamos con un amigo, con una persona que se preocupa por nosotros, podemos tener un gran grado de catarsis y de desahogo. Pero cuando hablamos con un especialista de salud mental, esto entra a convertirse en un diálogo en el cual lo que yo digo me empieza a liberar, me empieza a transformar y empieza a construir una versión muy interesante, una versión altísimamente prometedora de quién puedo ser. Entonces es indispensable el abandonar el miedo y comprender que de alguna manera nosotros vivimos en una sociedad que es castradora, una sociedad que nos invita a querer negar que tenemos dificultades. Veremos el análisis que hicimos al principio de qué es lo que te pide, qué es lo que te hace creer, qué es lo que te hace sentir las redes sociales. Y nos damos cuenta cómo lo emocional es lo culposo, mientras que lo racional es lo logroso, lo meritorio. Cuando nosotros tenemos que tumbar todo sobre la mesa y reconstruir, porque lo sano es no negarnos nuestras emociones, lo sano es armonizar un poco con todo eso que está pasando dentro de mí. Entonces, el último factor que se convierte en una gran barrera para, para llegar a pedir ayuda con profesionales en salud mental es el miedo a lo institucional. ¿Qué es esto del miedo a lo institucional? Es algo un poco paradójico y es el hecho de que cuando yo voy a buscar ayuda, cuando yo voy a buscar apoyo, eso debo recibir, no es otra cosa. Pero la cultura popular, ahí tenemos que hablar de cine, ahí tenemos que hablar de literatura, tenemos que hablar de teatro, tenemos que hablar de televisión. Muestran lo institucional en la salud mental como algo a lo que se le debe temer, como esa figura perversa del psicoanalista que a veces tiene que hacerte de una manera u otra
centrarte en tus falencias y en tus dificultades, cuando lo que encontramos en psicoterapia puede ser un proceso muy distinto, un proceso muy dado a la sanación, un proceso muy dado a la transformación del individuo. Entonces el miedo a la institucional también es el miedo a decir: he tenido pensamientos de muerte y he llegado a pensar cómo sería la vida de mi familia, cómo sería la vida de de mis amigos, de mis cercanos, si yo no estuviera. Tal vez estarían mejor. Y la respuesta es muy seguramente un no. Casi totalmente un no. Pero ¿qué pasa? Es que cuando yo tengo miedo a decir, cuando yo tengo esa reticencia a querer expresar esa parte de mí, simplemente estoy facilitando que esa afectación que se está generando en mí se convierta en un factor que va a ser determinante, no para bien, sino para mal en mi vida. A nivel del país, ya llegando a el cierre de este espacio, uno de los cierres que vamos a tener, hay líneas de apoyo para las personas que tienen pensamientos autodestructivos, para personas que se ven sin salida, y en Colombia pueden comunicarse con el 106, 106. Esta es una línea de atención y de ayuda psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Es una línea en la cual yo puedo llamar y decir: me está pasando esto, no soy capaz de enfrentarme a este desafío que me pone la vida. Entonces, para eso están esas líneas, y como existen de esas líneas aquí, existen de esas líneas en todas partes. Entonces es importante yo también relacionarme con cómo yo puedo apoyarme a mí mismo y convertirme en un factor de respaldo y apoyo para esas personas que son importantes para mí. Se trate de un hijo, se trate de un hermano, se trate de un padre, una madre, se trate de un compañero de trabajo. Yo puedo convertirme en un factor decisivo en la toma de decisión de esa persona. Pero antes de poder llegar a ese punto, tal vez tengo que dedicarme un poco a cuidarme y a cultivarme como ser humano. Y para ello les quiero compartir algunas de las herramientas que nos permiten fortalecer esa salud mental, aparte de las ya mencionadas, y que tienen una incidencia fundamental en nuestra autoestima y en cómo nosotros percibimos nuestra realidad. Fundamentalmente, conectar mis pensamientos y mis acciones con experiencias, con personas y con objetos de valor. Con personas que me hacen sentir vivo, con personas que me quieren hacer sentir vivo. Todos conocemos un alguien, o todos podemos llegar a ser el alguien especial de otra persona. Ese alguien que le invita a querer sentirse vivo. Ese alguien que le invita a querer disfrutar de esos momentos trascendentes. Entonces, la primera invitación: conectémonos con esas personas que tienen valor para nosotros. Y cuando otra persona nos pida ayuda, escuchémoslo con mucha atención. ¿Sí? Bueno, sin duda debemos hablar de un factor fundamental, y es que, como lo mencionamos antes, para construir un trastorno mental hay una acción que no está en juego y que es totalmente determinante, y es mi actitud y mi comportamiento frente a lo que me pide mi mente y lo que me pide mi cuerpo. Entonces, si yo tengo compromiso y arrojo, escuchemos bien esto, si yo tengo compromiso y arrojo con buscar, con encontrar, con conectarme con esto que genera valor en mi vida, entonces me estoy blindando, me estoy fortaleciendo para el día, la noche, que llegue esa crisis de ansiedad, que llegue ese tormento de tristeza, que yo tenga más recursos para poder enfrentar esos momentos. Y fundamentalmente, y esto es en lo que quiero sumar todo el recorrido que hemos venido realizando el día de hoy, es nosotros poder ser esa red de apoyo, nosotros poder ser ese fundamental para la vida de otra persona,
¿Por qué? Porque cuando nosotros somos de apoyo para otra persona, esto es algo que es altísimamente sintónico con mi capacidad de autoestima. Es algo que genera un impacto altamente positivo en mi capacidad como ser humano y que no solamente genera un eco en mi vida, sino también en la vida de muchos otros. Recuerda que un día seremos el recuerdo de las acciones, las actitudes y los comportamientos que tuvimos en vida. César Sepúlveda, psicólogo clínico. Bueno, antes de cerrar, a recordarles, a nivel nacional se pueden comunicar con la línea 106, es una línea de apoyo acá en el país. Entonces espero que este tiempo que hayamos podido compartir haya sido un momento de valor para cada una de estas personas que se ha conectado y que dentro de esos tips, dentro de estas reorientaciones frente a algunas actitudes que tenemos en la vida, se haya generado un mejor valor. Entonces, por el momento, aquí he terminado. Recordemos la invitación. Vienen una serie de eventos. Por un lado viene el live que se va a realizar posiblemente este fin de semana de ansiedad, el cual lo realizo con Mónica. Mónica es una excelente colega. Vamos a hablar muy a profundidad de la ansiedad. Y luego más adelante viene un seminario privado en el cual hablaré de la ansiedad y dedicaré tiempo de corrido a ese trastorno mental, rompiendo muchos de los mitos y de los paradigmas en relación a la ansiedad. Ese evento es un evento con costo, pero es un evento en el cual se aplicarán pruebas, es un evento en el cual se hablará de la ansiedad muy a profundidad para que nosotros comprendamos cómo nos fortalecemos para evitarla. Y para, no sé si alcanzo a realizarlo este año, pero también viene un taller de formación para personas del área clínica y también para personas que no son del área clínica, para que todos los espectadores vayan aprendiendo a hacer primeros auxilios psicológicos. ¿Qué significa esto? Que una persona que no sea del sector salud también puede aprender a estabilizar emocionalmente a cualquier persona. Y este es un recurso fundamental hoy día. Entonces, damas, caballeros y aquí los presentes, que espero que este haya sido un momento de valor y que lo hayan podido disfrutar. Les invito a que sigan esta cuenta, les invito a que estén muy atentos de los eventos que vienen de aquí en adelante. Cualquier inquietud, cualquier duda, con el mayor de los gustos desde aquí estaré. Hasta luego, Adriana, hasta luego todos, que tengan una excelente noche. Chao.